Muy buenas tardes. El día de hoy nuestro grupo les estará comentando sobre las afecciones de la piel. En primer lugar, la piel es el sistema más grande del cuerpo humano. Ella y sus anexos o fanerios, tales como folículos pilosos, glándulas sudoríparas, sebáceas y mamarias, forman el sistema tegumentario. Cumplen la función de barrera natural y además es un medio de comunicación social y biológica con el medio externo. Se compone de tres capas: epidermis, dermis e hipodermis, o tejido subcutáneo, como se observan en la imagen. Las consultas dermatológicas constituyen un 10% en medicina general. Anamnesis y examen dermatológico. La anamnesis debe ser dirigida, teniendo en consideración factores como el tiempo de evolución, variación en el tiempo, lugar de comienzo, síntomas, tales como el prurito, dolor o ardor, tratamientos recibidos, cambios con estos tratamientos, relación con algún factor desencadenante. Son importantes también los antecedentes personales, actividades laborales y extralaborales, estado emocional, uso de medicamentos, uso de productos cosméticos y los antecedentes familiares, para conocer patologías dermatológicas y alérgicas. El examen dermatológico incluye un examen de la piel, mucosas y sus anexos, pelos y uñas. Este examen debe ser idealmente con el paciente sin ropa, ya que se evalúa el color, turgor, elasticidad, humedad, untuosidad y textura de la piel, además del estudio de las posibles lesiones. Ahora sí podremos continuar con detallar las afecciones de la piel más comunes, comenzando por las lesiones pigmentarias. La primera de ellas corresponde a los nevos o lunares, que son uno de los tumores pigmentados más frecuentes de la piel. Estas son lesiones benignas, habitualmente pigmentadas, de color café claro a oscuro, únicas o múltiples, planas, ligeramente elevadas o tuberosas. Miden así de pocos milímetros, como es la primera imagen, primera y segunda imagen, a varios centímetros de diámetro, como es la tercera imagen, que es la de abajo, y pueden tener estructuras pilosas en su superficie. Provienen de las células névicas, que son derivadas de la cresta neural, que se disponen en forma de nido. Estas pueden ubicarse a distintas profundidades, ya sea en la unión dermoepidérmica, que son los nevos de unión asociados a transformación maligna, pueden estar en la dermis, llamado nevo dérmico, o en ambas zonas, que es el llamado nevo compuesto. Solo el 1% de los recién nacidos presenta nevos congénitos, ya que generalmente aparecen en la edad preescolar, llegando a ser en el adulto una cantidad de 20 a 40. Pueden ocurrir cambios en su evolución, donde es importante el ABCDE de los nevos pigmentarios. En esta imagen podemos ver cómo se ejemplifica el ABCDE de los nevos pigmentarios, el cual corresponde a asimetría, B, bordes, que en el caso de un nevo maligno sería bordes irregulares. El C, que corresponde al color, tenemos el color no homogéneo o dos o más tonos. Tenemos la D de diámetro, el cual se considera maligno cuando es mayor de 6 milímetros. Y la E la hemos agregado a la presentación ya que no se considera en el libro, pero en muchas otras fuentes hemos encontrado que se agrega una última letra, que es la letra E, y se relaciona con la evolución, es decir, los cambios en el tamaño, forma, color o en cualquier otro aspecto a lo largo del tiempo. La segunda de estas lesiones es la queratosis seborreica, también conocida como verrugas seborreicas. Estos son tumores benignos de la piel en donde hay una hiperplasia epidérmica. Es frecuente en el adulto mayor de 50 años y en razas blancas, y se presentan como lesiones papulosas, pigmentadas de superficie verrucosa, untuosas al tacto, de forma ovoide, de pocos milímetros a 2 o 3 centímetros de diámetro y de color café claro a negro. La mayoría de las veces son lesiones múltiples, ya sea en el dorso, flancos del tronco, cara, cuero cabelludo y dorso de las manos. Estas pueden causar prurito y pueden desaparecer de forma espontánea. En la imagen podemos ver algunos de los ejemplos de los lugares más comunes. El número 3 corresponde a la queratosis actínica, también conocida como queratosis solares. Esto se presenta principalmente en personas de piel blanca y en áreas fotoexpuestas desde la edad media de la vida. Son lesiones ásperas al tacto, con una escama adherente, de bordes nítidos, de color rosado o café claro, de pocos milímetros a 1 o 2 centímetros de diámetro. Se presenta principalmente en el dorso de manos, antebrazos y cara, y corresponde a lesiones premalignas que deben ser tratadas, ya que el 0,5% se transforma en epitelioma espinocelular, lo que obliga a tratarlas de forma precoz. El número 4 corresponde a las efélides, mayormente conocidas como pecas.
Estas son lesiones benignas determinadas por un gen autosómico dominante. Son máculas pequeñas de color café claro que aumentan en número y tamaño y se oscurecen durante el verano. Es mucho más frecuente en personas pelirrojas o de cabello rubio y se observan desde los primeros años de vida hasta la edad adulta. El número 5 son los léntigos. Estas son máculas o lesiones ligeramente solevantadas de coloración uniforme, de tonos café claro a oscuro, de forma circular o policíclica que se presentan en cualquier parte de la superficie cutánea, mucosa o conjuntiva. Estas suelen aumentar en la vida adulta y es frecuente en personas de piel clara y también puede ser manifestación de síndromes hereditarios como el síndrome de Peutz-Jeghers y el síndrome de Leopard. Corresponden a un mayor acúmulo de melanocitos y melanina en la unión dermoepidérmica. Y debemos diferenciar también los léntigos seniles, que son similares a lo descrito, pero se presentan en personas mayores y en áreas fotoexpuestas. Si llegaran a presentar cambios en el color o un color no homogéneo, esto puede corresponder a un léntigo maligno, que es una etapa del melanoma. El número 6 lleva el nombre de cloasma o melasma, que corresponde a una hiperpigmentación que se presenta en la frente, mejillas, barbilla y labio superior, como se puede ver en ambas imágenes. Su etiología no está clara, pero se ha relacionado con un aumento de estrógenos y progesterona. Asimismo, se puede presentar durante el embarazo, con el uso de anticonceptivos, cosméticos, perfumes, exposición solar o de causa no precisada que se llamaría idiopático. También se ha presentado en personas con el uso de difenilhidantoína, que es un antiepiléptico. Principalmente se presenta en mujeres y ocasionalmente en hombres sanos, mucho más frecuente en personas de piel oscura y en periodos de exposición solar. Seguimos con el número 7 que corresponde al llamado angioma senil. Estas son lesiones asintomáticas de color rojo violáceo, son levantadas y generalmente múltiples. Se localizan principalmente en la parte alta del tronco de personas mayores, midiendo de 1 a 5 milímetros de diámetro y estas tienden a persistir indefinidamente. Corresponde a angiomas capilares con abundante tejido fibroso. Seguimos entonces con el número 8, que son las llamadas manchas café con leche o manchas hepáticas. Estas son lesiones planas, pigmentadas, de color café claro uniforme, que miden de 2 a 20 centímetros. Están presentes al nacer o pueden aparecer en los primeros meses de vida. Corresponde al 10% de la población normal o a personas que tienen alguna genodermatosis, como por ejemplo neurofibromatosis o síndrome de Albright. Vemos ya el penúltimo de estas lesiones, que es el número 9 y corresponde al melanoma maligno, el cual es un tumor maligno e invasivo, del cual ha habido un aumento en el mundo, sobre todo en personas de piel clara que han tenido exposiciones solares importantes a lo largo de su vida. Este puede derivar de lesiones pigmentarias preexistentes o también iniciarse como una lesión primaria. Se debe recordar el ABCD de lesiones pigmentarias anteriormente descrito, recalcando el crecimiento rápido, cambio de color principalmente hacia el negro, crecimiento ameboideo, sangramiento espontáneo y signos inflamatorios. Clínicamente este se puede presentar como una lesión plana, nodular o pedunculada, de bordes bien definidos o irregulares, de diferentes tonalidades, yendo desde el café al negro, a veces con signos inflamatorios o con ulceración de la superficie. Su pronóstico depende principalmente del grosor de la lesión, el tipo histológico, la presencia de un paciente inmunosuprimido y antecedentes familiares o personales de melanoma o quemaduras solares ampollares. Todos los de la imagen son el ABCDE de los nevos pigmentarios en su presentación maligna. Quisimos agregar además la estadificación del melanoma, que se hace mediante distintos criterios. Tenemos que el estadio 1 y 2 es un melanoma primario localizado y en la tabla de la derecha vemos cuáles son los criterios para decir si es tipo 1 o 2 con sus diferentes subclasificaciones según el tamaño y ulceración. Luego tenemos el estadio 3, que corresponde a una metástasis a los ganglios linfáticos regionales, que también se les llama en algunos sitios ganglios centinela. Y ya tenemos el estadio 4, que es el peor, porque ya presenta una enfermedad metastásica a distancia. Es importante que conozcamos esto, ya que el estadio tiene una muy fuerte correlación con la supervivencia. Y podemos decir también que los estudios de estadificación pueden incluir una biopsia del ganglio centinela, pruebas de laboratorio como hemograma,
pruebas de función hepática, radiografía de tórax, tomografía computarizada, y esto está a cargo generalmente de un equipo coordinado multidisciplinario que incluye a dermatólogos, oncólogos, cirujanos generales, cirujanos plásticos y dermopatólogos, para tener una visión integral y multidisciplinaria de cómo abordar a cada paciente. La última de estas lesiones corresponde al vitiligo, que es un desorden pigmentario adquirido caracterizado por la ausencia de pigmento en la piel o acromía. Se genera cuando las células que producen melanina mueren o dejan de funcionar, resultando en una pérdida de la coloración que es más perceptible en personas de piel morena o negra. Esta condición puede afectar cualquier parte del cuerpo, así como el cabello y el interior de la boca. El vitiligo es más frecuente en personas jóvenes y tiene una etiología mayormente genética y autoinmune. En base a esto, vemos que entre el 30 y el 40% de los afectados tienen familiares con esta patología, sugiriendo una predisposición genética. Y en el caso de la etiología autoinmune, se plantea que existe una falla en el sistema de vigilancia autoinmune que lleva a la destrucción de los melanocitos. Además, el vitiligo está asociado a otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis, diabetes y anemia perniciosa. Factores como el estrés y cuadros depresivos pueden actuar como desencadenantes para la enfermedad y clínicamente se presenta como manchas acrómicas bien delimitadas y de tamaño variable, generalmente más comunes en extremidades y pliegues. Estas áreas descoloridas suelen agrandarse con el tiempo y la evolución del vitiligo es poco predecible, aunque entre un 5 a 8% de los casos puede regresar espontáneamente. En base a lo anterior, vemos que existen distintas variantes para el vitiligo, las cuales se encuentran determinadas por el tamaño y la localización de las manchas en la piel. El más frecuente corresponde al vitiligo generalizado, pero además podemos diferenciar otros 4 tipos. Comenzamos con el vitiligo generalizado que podemos observar en la cuarta silueta de la imagen, donde las manchas se distribuyen por todo el cuerpo y están dispuestas de forma simétrica. Luego tenemos el vitiligo focal, donde se presentan manchas pequeñas y aisladas que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo y se encuentra en la primera silueta. El vitiligo segmentario corresponde a manchas unilaterales que suelen seguir una distribución concreta tal como se ve en la segunda imagen. Y por último tenemos el vitiligo universal, donde las manchas se extienden por casi toda la superficie del cuerpo y lo vemos en la última silueta de la imagen. También puede incluirse un quinto tipo que corresponde al vitiligo acrofacial, que se encuentra dentro de la clasificación del vitiligo focal que afecta específicamente a manos y cara y también puede encontrarse alrededor de las aberturas de la cara como ojos, nariz y orejas. Y lo vemos en la silueta de al medio en la imagen. Ahora pasaremos a las lesiones eritemo-escamosas y partiremos por la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica y recidivante con una base genética donde a menudo es heredada de padres a hijos. Su incidencia varía entre el 0,2 y el 3%, afectando a ambos sexos por igual. Puede comenzar a cualquier edad, aunque es más común verla entre los 20 y 60 años, y vemos que existen algunos factores desencadenantes que incluyen traumatismos locales, infecciones sistémicas, especialmente estreptocócicas, cambios hormonales, ciertos fármacos y el estrés. La lesión característica de la psoriasis es una pápula o placa de bordes nítidos de color rojo vino cubierta por escamas gruesas, plateadas y abundantes. Al raspar estas escamas se deja al descubierto un área eritematosa con puntos hemorrágicos. La evolución de estas lesiones puede dejar máculas hiperpigmentadas o hipopigmentadas que desaparecen con el tiempo. Las áreas comúnmente afectadas incluyen codos, rodillas, el cuero cabelludo y la región lumbosacra. La evolución de la psoriasis es impredecible, con periodos de remisión y exacerbación sin una causa aparente. Puede afectar las uñas y las articulaciones, en cuyo caso se habla de artropatía psoriática, o presentarse como una forma pustular localizada o diseminada, lo que indica un peor pronóstico. La psoriasis no es contagiosa, pero puede ser más severa en personas con un sistema inmunitario debilitado, como aquellas que presentan VIH. Además, quienes padecen psoriasis tienen un mayor riesgo de desarrollar hígado graso y enfermedades cardiovasculares. Seguimos con el eczema, que es una respuesta inflamatoria de la piel causada por agentes externos o internos.
Se manifiesta con eritema, edema, vesiculación, exudación, descamación, costras y en casos crónicos por liquenificación, que es el engrosamiento de la piel con la acentuación de sus marcas normales y se debe al rascado o a la fricción prolongada o crónica. Representa aproximadamente 1/3 de las consultas dermatológicas y la ubicación de las lesiones varía según el cuadro clínico. El eczema puede clasificarse en 2 tipos principales: exógeno y endógeno. Partiendo por los eczemas de tipo exógeno, nos encontramos con el de contacto irritativo, representado en la primera imagen, que corresponde a reacciones inflamatorias de la piel desencadenadas por la aplicación de un producto químico, y se manifiestan con una reacción eczematosa, donde la piel se inflama y enrojece. En la segunda imagen, vamos con el eczema alérgico, que corresponde a una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado. Se presenta como una dermatitis eczematosa producida por el contacto de la piel o de las mucosas con una sustancia a la que el paciente ya está sensibilizado. Pasando a los eczemas de tipo endógeno, comenzamos con el seborreico, que se presenta en la tercera imagen, y es un tipo de eczema que se desarrolla en áreas con una mayor actividad de las glándulas sebáceas, como el cuero cabelludo, la parte media del tronco y la cara. Es común en lactantes y en adultos mayores y se asocia con diferentes etapas de la vida. Por último, está el eczema atópico o dermatitis atópica, reflejada en la cuarta imagen, que se encuentra relacionado con procesos alérgicos como el asma, la urticaria y la rinitis, y se caracteriza por la presencia de sequedad en la piel, picor y placas rojizas con descamación, especialmente en los pliegues cutáneos. En esta tenemos que alrededor del 70% de los pacientes tienen antecedentes familiares de algún tipo de atopía. Las manifestaciones clínicas varían según la edad, comenzando en el lactante menor de 6 meses y pudiendo remitir en la pubertad o persistir en la vida adulta. Los factores desencadenantes incluyen irritantes locales, sustancias alérgicas, polvo, alimentos, infecciones, estrés y sudor. Pasando a los prurigos y urticarias, tenemos el prurigo agudo, el cual se caracteriza por la presencia de pápulas pruriginosas que aparecen en brotes de evolución de 10 a 15 días y son más comunes en niños prepuberales. Las lesiones comienzan como placas eritematosas con pápulas, seguidas por vesículas en las cúspides, que al rascarse se convierten en costras. Estas lesiones evolucionan dejando una pigmentación residual o una cicatriz. En los niños, el prurigo puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, mientras que en adultos es más común en las zonas de extensión de las extremidades. Su etiología incluye reacciones de hipersensibilidad a picaduras de insectos, alimentos e inhalantes. Las urticarias. Estas son lesiones edematosas, pruriginosas, eritematosas o de color piel normal que afectan a la dermis superficial, como es la imagen que vemos en la parte superior. Si ocurren en la dermis profunda y celular subcutánea, se habla de un angioedema o un edema angioneurótico, como es la imagen que vemos en la parte inferior. Estas duran entre minutos a horas y se producen de forma repetitiva por un periodo de hasta 6 meses. En caso de que una urticaria dure de más de 24 horas, se puede pensar en una reacción vasculítica. Estas ocurren en un 15% de la población, por lo cual es algo bastante común. ¿Cuáles son los mecanismos de producción? Tenemos 3. Tenemos las que son mediadas por mecanismos inmunológicos, que aquí se reconocen las que tenemos que son dependientes de la inmunoglobina E, que se habla de una sensibilidad específica a un determinado antígeno, y tenemos las mediadas a un complemento, como es el caso de la vasculitis necronizante, la enfermedad del suero y las reacciones a productos sanguíneos. También tenemos las que están mediadas por mecanismos no inmunológicos, que estas se deben a la liberación directa de mediadores químicos o por alteración del metabolismo del ácido araquidónico producido por drogas. Y tenemos las idiopáticas, que es cuando no se detecta al agente causal. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la urticaria? Estos son múltiples, pueden ser desde fármacos como codeína, morfina, entre otros, alimentos, aditivos alimentarios, inhalantes, contactantes, infecciones y enfermedades sistémicas. El acné es una afección inflamatoria del folículo pilosebáceo. Esta se presenta en regiones que contienen grandes glándulas sebáceas. Está presente en un alrededor del 80% de las adolescentes. La lesión característica del acné es el comedón, el cual puede ser abierto y ahí se habla de punto negro, o cerrado, se habla de punto blanco. Este se produce por una queratinización anormal del conducto excretor de la glándula, con retención de sebo, material queratínico y gérmenes. Clínicamente se observa una micropápula centrada con un punto negro o con un pequeño punto blanco.
Las lesiones regresan dejando una cicatriz en un grado variable. La reacción inflamatoria se produce una pápula y posteriormente aparece una pústula, que son las que están indicadas en la imagen inferior. Según la intensidad del cuadro, aparecen nódulos y quistes. Los nódulos son lesiones profundas que pueden implicar mayor de un folículo y los quistes son grandes nódulos fluctuantes. Las causas del acné son multifactorial. Estas se pueden deber a un aumento de la secreción sebácea y a una mayor sensibilidad de los receptores hormonales a los andrógenos. También las bacterias del folículo suelen estar aumentadas y son productoras de lipasa, que transforman los triglicéridos en ácidos grasos libres, los cuales son irritantes y favorecen el cuadro inflamatorio. Existen agentes exógenos que pueden agravar o producir acné, como por ejemplo el uso de cosméticos no adecuados, contacto con aceite, alquitranes, hidrocarburos y medicamentos como es el caso de corticoides, bromuros, yoduros y vitamina B6 y B12. La rosácea es una enfermedad cuya etiología no está aún bien aclarada y se presenta entre la cuarta y quinta década de edad y es más frecuente en las mujeres. Esta se caracteriza por un eritema rojo violáceo. También puede aparecer telangiectasia, pápulas y pústulas. Este en un comienzo es transitorio, pero luego se hace permanente. Las lesiones generalmente se ubican en mejillas, nariz, mentón y frente, como lo podemos ver en la primera imagen. Estas también se acompañan de una fotosensibilidad e intolerancia al calor. Tenemos dos tipos de complicaciones graves de la rosácea, que tenemos el compromiso ocular, que estas pueden determinar blefaritis, conjuntivitis, queratitis e iritis, que es la segunda imagen que vemos. Y también tenemos el rinofima, que es una hiperplasia de las glándulas sebáceas de la nariz, la cual se observa casi exclusivamente en los varones, que se aprecia en la tercera imagen. El furúnculo o diesbeso es una epidermitis aguda causada por Staphylococcus aureus. Hay una infección necrótica profunda del folículo piloso y del tejido subyacente. Este se presenta como un tumor inflamatorio elevado y circunscrito de forma cónica, de color rojo oscuro, duro, dolor y sensible. Es más frecuente localizado en la cara, cuello o nalgas. Al supurar la parte central se elimina la masa de pus semisólida amarillenta verdosa llamada clavo o borbullón. Puede abrirse espontáneamente o requerir drenaje quirúrgico y antibióticos para acelerar su curación y limitar la formación de cicatrices. En ocasiones, esto se puede acompañar de fiebre y síntomas generales. Tenemos algo que es el anthrax, que es el que se ve en la segunda imagen, que es un proceso más severo que se compromete todos los elementos hipodérmicos que separan los folículos. Ahora continuaremos con las lesiones de las uñas. Las uñas cubren el dorso de la extremidad distal de los dedos, donde tienen como función principal la protección y facilitar la aprehensión de objetos pequeños. Las uñas se forman a partir de invaginaciones epidérmicas. Dentro de la anatomía de la uña tenemos la matriz, que está cubierta por el pliegue proximal, que produce la queratina dura, el alamino unguial. La cutícula, que es la parte terminal del pliegue proximal, que se adhiere al alamino unguial, impidiendo así la entrada de agua y microorganismos que pueden causar infecciones como el panadizo y la paronychia candidiásica. La lúnula, visible como una media luna a los pulgares, marca la terminación distal de la matriz. Y por último, la lámina unguial, que crece sobre el lecho unguial, al que está íntimamente adherida. Las uñas crecen continuamente a razón de aproximadamente 0,1 milímetros diarios en las manos y más lentamente en los pies. Su crecimiento es influenciado por el estado de nutrición y la salud en general. Las primeras lesiones de las uñas que vamos a ver son las modificaciones unguiales, dentro de las que tenemos las modificaciones de la configuración, es decir, alguna modificación ya sea en la forma o en la estructura de la uña. Para comenzar tenemos la anonychia, que es la ausencia de uña. Se debe principalmente a cosas congénitas como pueden ser los síndromes malformativos, también puede ser adquirida por fármacos como la fenitoína, que es un tratamiento para la epilepsia, traumatismos y líquen plano. El líquen plano es una enfermedad inflamatoria que afecta tanto piel como las mucosas. Otra modificación de la configuración es la onicoatrofia, que también puede ser conocida como atrofia unguial. Esta es caracterizada por el adelgazamiento y debilitamiento progresivo de las uñas, que puede llevar tanto a su deterioro, deformidad e incluso a la pérdida. Puede darse por un desarrollo defectuoso de la uña, lesiones físicas agudas o repetitivas y exposición prolongada a sustancias químicas. También tenemos la macroonychia, donde la lámina unguial se encuentra más ancha de lo normal
con lecho y matriz también afectados de manera similar. Esto puede ser concomitante con uñas y dedos hipocráticos. La braquionychia es una modificación unguial donde el ancho de la uña es más grande que el largo. Por esto se puede ver en la foto como que casi no tiene uña. Y esto puede ocurrir aisladamente o asociado a un acortamiento de la falange terminal. La doliconychia, la uña presenta el eje longitudinal mayor que el habitual y mayor que el transversal. Esto se puede observar en el síndrome de Marfan, donde las personas son generalmente muy altas y delgadas y tienen sus brazos, piernas, dedos de los pies, dedos de las manos, inusualmente largos. La apalonychia es la disminución del grosor de la lámina unguial. Por eso la uña se aplana y se afina, como se puede ver en la foto, a un paciente con anemia crónica. Coilonychia o uña en cuchara. Es un adelgazamiento de la lámina unguial y una depresión en forma de copa. Principalmente se asocia con la anemia ferropénica y la enfermedad tiroidea, pero también puede estar presente en procesos que causen adelgazamiento de la lámina unguial, como el contacto con irritantes locales. Las uñas hipocráticas o en vidrio de reloj, tenemos un incremento de la convexidad del diámetro longitudinal y transversal y del ángulo de Lovingbold. El ángulo de Lovingbold normalmente debería ser de 160 grados, mientras que en las uñas hipocráticas es de 180. El ángulo de Lovingbold está formado entre el repliegue posterior y la placa unguial. Su principal causa es la hipoxia crónica. Otras causas también pueden ser enfermedades digestivas, endocrinas y metabólicas. Y no olvidar que también puede ser idiopática. Tenemos la onychocausis, que es el engrosamiento de la uña asociado a una pigmentación parda amarillenta de la lámina, con hipertrofia de los surcos causada por el engrosamiento de los bordes unguiales. La paquionychia es el engrosamiento de la lámina unguial más hiperplasia del lecho unguial. Para terminar con las modificaciones de la configuración, tenemos la onychogrifosis, donde podemos ver un engrosamiento, elongación e hipercurvatura de la uña. Sus principales causas son la edad avanzada, la vasculopatía periférica y la falta de corte de la uña. Siguiendo con las modificaciones unguiales, pero ahora con modificaciones de la superficie, tenemos los surcos longitudinales, donde podemos ver depresiones longitudinales de la lámina unguial por detención parcial y multifocal de la función de la matriz. En la primera foto podemos ver surcos longitudinales autoprovocados por distrofia canicular media, y en la siguiente foto podemos ver que es fisiológico en pacientes con edad avanzada, donde se les denomina las canas de las uñas. La onychorexis son fisuras o roturas longitudinales o transversales de las uñas. Las encontramos en alteraciones nutricionales como puede ser el déficit de minerales. Los surcos transversales de Beau son surcos paralelos a la lúnula que indican un crecimiento lento o interrupción del crecimiento de la uña. Se pueden asociar con procesos sistémicos graves como infecciones, como puede ser el tifus y el SIDA, trastornos nutricionales, problemas circulatorios, estados dismetabólicos, enfermedades digestivas, fármacos como los quimioterápicos, intervenciones quirúrgicas y alcoholismo. Los hoyuelos o uñas punteadas, también llamados pitting, son depresiones puntiformes de la lámina unguial por alteraciones de la queratinización en la matriz. Por las características clínicas se denominan uñas en dedal. Sus principales causas son la psoriasis, la alopecia areata y los traumatismos. El conychia es la pérdida de la sustancia oval en la placa unguial, mayor que la depresión puntiforme de unos 2 a 3 milímetros aproximadamente. La onychosquisia es un desprendimiento paralelo y horizontal de la capa de la uña, especialmente de la parte distal. Puede ser provocado por factores externos, enfermedades dermatológicas, vejez o por causa idiopática. La traqueonychia es cuando la lámina unguial presenta una superficie áspera, grisácea y frágil. Además, tiende a romperse en el borde libre. Es importante también saber que este tipo de uñas es típica de pacientes que ingieren carbamazepina en forma crónica y pacientes con diagnóstico de alopecia areata. Modificaciones en el color de la uña. Leuconychia es una pigmentación blanca en la uña con distintas formas, puede ser total, parcial o puntiforme.
Algunas causas comunes para su aparición son traumatismos, psoriasis y ciertos fármacos como la quimioterapia. Hablamos también de leoniquia en personas que poseen anemia, personas con cirrosis, en donde la leoniquia pasa a llamarse uña de Terry, personas con hipoalbuminemia, llamándose las uñas leoniquias, uñas de Munkert, y personas con insuficiencia renal, en donde la leoniquia pasa a llamarse uña mitad y mitad, o en inglés half and half. Melanoniquia es una coloración cafezosa total o parcial de la uña para aumento de la melanina. Pueden ser provocados por nevos, traumatismos, hematomas, melanomas, fármacos, entre otros. También tenemos a la meloniquia como un signo claro en enfermedades de Petzau-Getzer, traumatismos mínimos repetidos, hematomas subunguales y también enfermedades como Addison y el síndrome de Cushing. Síndrome de la uña amarilla. Se observa una coloración amarilla en pacientes con EPOC avanzado. También el síndrome de las uñas amarillas hace que éstas se engrosen y crezcan más lento. Además, hace que la cutícula desaparezca y se despeguen del lecho unguial en algunas partes. Como bien dijimos, es común de un EPOC avanzado, pero también de enfermedades pulmonares como las bronquitis crónicas. También es muy común ver en este tipo de pacientes hinchazón de manos, brazos, pies y piernas, una afección que se llama linfedema. Para darle finalización al tema uñas, es importante que podamos reconocer las modificaciones de las uñas y el tejido periunguial. En primera instancia tenemos la onicolisis, que es cuando la lámina unguial se separa del lecho en la parte distal y lateral para avanzar hacia la lúnula. Dentro de las causas frecuentes tenemos los trastornos endocrinos como en las personas con hipotiroidismo o tirotoxicosis, la exposición a fármacos, infecciones tanto mitóticas como bacterianas, déficit de hierro, traumatismo y alteraciones circulatorias. También tenemos la onicomadesis, que es cuando la uña se desprende desde su parte proximal y luego se cae. Puede ser causado por enfermedades agudas graves, estrés intenso o traumatismo. También tenemos la paroniquia o perionixis, que es la inflamación del tejido periunguial en donde se presenta edema de la piel que rodea la uña que luego puede pasar a producir surcos transversales. Puede ser tanto aguda como crónica. Cuando hablamos de una paroniquia aguda, tenemos que saber que va a estar acompañado de mucho dolor y de una colección de pus. Y es común de infecciones tanto bacterianas como virales. Por el contrario, dentro de las crónicas tenemos infecciones micóticas de la dermis por contacto y también es un signo secundario a vasculopatías periféricas. Además, afecta predominantemente las uñas de los dedos de las manos, especialmente en mujeres adultas u hombres que trabajan o mujeres que trabajan también en trabajos, valga la redundancia, que requiere del sumergimiento de las manos en agua, como por ejemplo cocineros, lavacopas, etc. Para finalizar, tenemos la onicocriptosis o uña encarnada, que ocurre cuando la uña crece hacia la piel de manera laterodistal, causando dolor, enrojecimiento e infecciones. Dentro de las causas más comunes tenemos el uso de zapatos apretados o mal ajustados y el corte inadecuado de uñas. Es importante saber que es más frecuente en adolescentes y en personas que tengan algún tipo de patología congénita como deformidades en los pies o dedos que puedan contribuir a un aumento de la presión sobre las uñas que generen algún tipo de encarnación. Sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención.